El propósito de esta actividad es dar a conocer las fechas importantes con las que el turismo comenzó a desarrollarse y crecer a lo largo de toda la historia, además de la manera en que ha ido evolucionando con el paso de los años. Hola, mi nombre es Cecilia Isadora Torres Araiza y hoy explicaré sobre el turismo en la antigüedad. Desde las primeras rutas comerciales hasta los viajes por ocio en Grecia y Roma. Aunque no existía el mundo del turismo como lo conocemos hoy en día, ya había ciertas personas que viajaban por comercio, por religión, cultura o simplemente por placer, porque querían. Ok, entonces comenzamos. Las rutas comerciales. Estas fueron las primeras formas de turismo, como la ruta de incienso, activa desde el año 3000 a.C., que conectaba Arabia con Egipto. Más tarde, los fenicios y egipcios navegaban por el Mediterráneo, abriendo caminos que también usaban viajeros y peregrinos. Estas rutas no solo movían productos, también ideas, religiones y personas. La segunda es Grecia, el turismo cultural y religioso. En la antigua Grecia, el turismo estaba muy ligado a la religión y a la cultura. Entonces, muchos viajaban a lugares como Delfos, Epidauro o Atenas para visitar los templos, que los conocemos, muy grandes y muy bonitos, la verdad. Para consultar oráculos o ver esculturas y teatros también. Hay muchos teatros, entonces había y ahorita ya están como, pues sí, un poco ya destruidos, pero como quiera siguen siendo sitios turísticos. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. El tercero es Roma, turismo organizado. Con el Imperio Romano llegó el auge del turismo. Durante la Pax Romana, entre los siglos I y II después de Cristo, se construyeron caminos, guías de viaje y posadas. Los romanos ricos viajaban a Grecia por cultura, a Egipto por las pirámides o a Baia por sus aguas termales. También había peregrinos religiosos y enfermos que buscaban curación en templos y balnearios. Entonces, esto fue como un resumen de la Edad Antigua. Como lo dije al principio, el turismo surgió por una combinación de comercio, religión, cultura y el placer. Pero bueno, eso ya fue mencionado al principio, entonces ya. Gracias a las rutas, los templos y las infraestructuras romanas, viajar se volvió parte de la vida de muchas personas en esas épocas. Y pues así va comenzando la historia del turismo que hoy conocemos. Gracias. Hola, mi nombre es Zoe y voy a estar hablando sobre la Edad Media. La Edad Media, que abarcó del siglo V al siglo XV, ocurrieron eventos que marcaron profundamente la historia. Uno de los más importantes fue la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, que dio inicio a este periodo. En los siglos posteriores surgió el feudalismo, sistema político y social, que organizaba la vida en torno a los señores feudales y los vasallos, que también se vivieron hechos trascendentes como las cruzadas entre los siglos XI y XIII, que buscaban recuperar Tierra Santa. La fundación de universidades en ciudades como Bolonia, París y Oxford impulsó el conocimiento. Más adelante, en el siglo XVI, la peste negra diezmó a la población europea, dejando graves consecuencias sociales y económicas. Finalmente, en 1453, la caída de Constantinopla marcó el fin de la Edad Media y transición al Renacimiento. Hola, soy Dayani Saucedo del equipo número 1 y voy a hacer mención acerca de 3 acontecimientos que sucedieron alrededor del siglo XVIII al siglo XIX, empezando con el primer punto en 1765, donde Boulenger estableció un local innovador en París, al que llamó restaurante y fue considerado uno de los primeros en aquella época. Viene de la palabra reconfortante y así es como surgió el nombre en sí. ¿Sí ves? Ahora en el segundo punto tomamos el año 1841, donde Thomas Cook, un empresario histórico visionario, fue el que empezó a organizar el primer viaje de la historia, lo cual significó una transformación en la manera de viajar y así fue desarrollándose el turismo poco a poco. Su proyecto facilitó que miles de personas disfrutaran de recorridos enteros, incluyendo transporte, alojamiento y actividades, todo incluido ya. Socialmente democratizó el turismo culturalmente, promovió la interacción y económicamente estimuló la creación de una nueva industria.
Y ya por último, el punto número 3, en 1851, donde Thomas Cook y su hijo organizaron por primera vez la primera agencia de viajes en todo el mundo, que incluían igual transporte, alojamiento y guías. Se estableció en Inglaterra y se transformó en un símbolo de confianza, movilidad a nivel local y social, intercambio de cultura en el turismo como un sector fundamental para el desarrollo, fueron impulsados por este proyecto. El turismo a lo largo del siglo XX experimentó muchos cambios radicales que transformaron la forma en la que viajamos ahora, desde los primeros vuelos comerciales hasta la globalización y la llegada al Internet. Cada etapa marcó un antes y un después en esta actividad económica y cultural. El inicio de la aviación comercial, que fue la década de 1910, nacieron las primeras líneas aéreas dedicadas al transporte de pasajeros y carga. Aunque los vuelos eran muy limitados, representaron el comienzo de esta industria que revolucionaría la movilidad, más que nada humana. Estos inicios sentaron las bases para que viajar dejara de ser algo exclusivo para las élites y poco a poco se convirtiera en una opción para más sectores de la sociedad, más que nada accesible. Luego está el turismo de masas, que fue después de la Segunda Guerra Mundial. El turismo vivió un boom entre 1950 a 1970. El número de turistas internacionales se multiplicó mucho más, demasiado. Aparecieron los paquetes turísticos respaldados por los vuelos charter y agentes que organizaban viajes a precios muy accesibles. Esto marcó el nacimiento del turista de masas. Viajar dejó de ser un lujo y pasó a ser parte de la vida social de muchas familias que comenzaron a verlo como vacaciones o como una necesidad. Luego vemos que la globalización del turismo, que fue a finales del siglo XX, que fue por 1980 a los 2000. El turismo se globalizó aún mucho más gracias al Internet. Eso también fue de mucha más gran ayuda, ya que podíamos hacer reservas en línea. También sugieren aerolíneas de bajo costo, lo que abrió la posibilidad de viajar con mayor frecuencia, lo que ya se hacía antes. Además aparecieron plataformas que transformaron la forma de planear un viaje, como Expedia y Booking.com, y más tarde Airbound. El turismo se convirtió en un fenómeno global accesible, con un abanico de destinos y servicios más amplios, mucho más que nunca de los que habíamos tenido. Hola, yo soy Daniela y hablaré del siglo XXI. Comenzamos con el año 2000, el turismo digital. Gracias al Internet, los viajeros han logrado facilitar la manera en que reservan sus viajes, planifican y experimentan nuevas cosas. Con el surgimiento de plataformas como Booking.com o Airbnb, ha cambiado el panorama de la historia. Además, la tecnología ha permitido la personificación de las experiencias de los turistas, mejorando la satisfacción del cliente. El año 2002 fue proclamado Año Internacional del Ecoturismo por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El turismo sostenible ha sido impulsado por una gran concienciación de los viajeros sobre las consecuencias del turismo masivo. Los turistas buscan experiencias responsables que les permitan conectar con la cultura local y contribuir al desarrollo sostenible de los destinos que visitan. El turismo sostenible ha ganado popularidad en los últimos años, con una creciente demanda de hoteles eco-friendly, tours responsables y experiencias que respeten el medio ambiente y las comunidades locales. Por último, en el año 2020 comenzamos con el impacto del COVID-19. En el turismo ha sido significativo, afectando la actividad económica y social a nivel global. La pandemia ha causado una crisis económica severa y ha llevado a miles de personas a perder vida y a enfrentar una crisis económica global. Sin embargo, también ha permitido que las empresas en el sector turístico desarrollen estrategias innovadoras para superar la crisis sanitaria y recuperar la confianza del turista. En conclusión, para mí me ayudó mucho investigar sobre la antigüedad, ya que me desinformaba sobre estos temas. Solo sabía lo básico de la antigua Roma, que sé que ayudó mucho en la historia del turismo, pero pues ahora tengo más presente que no solo fue la antigua Roma la que ayudó, sino varios factores que iniciaron con esta gran historia del turismo,
y pues ahora los puedo comentar con mi familia que también les gusta saber sobre estos temas. Y pues nada, a mí me gusta mucho saber sobre esto e investigar porque la verdad es mucha cultura que aprendes. Muchas gracias. Y mi conclusión es que esta línea del tiempo nos permite comprender cómo los sucesos de la Edad Media han transformado la política, la cultura y nuestra sociedad, dejando como bases en el mundo moderno. Al investigar el turismo en el siglo XX, comprendí cómo los avances tecnológicos como la aviación y el Internet fueron progresando en la manera en la que viajan las personas. El turismo pasó de ser de una actividad exclusiva de pocos como la élite, como ya mencioné, a una experiencia accesible para casi la mayor parte de la población. También entendí que lo que investigué, ya que sea como los primeros vuelos, el turismo de las masas y la globalización, marcó un cambio importante, no solo en la economía, sino también en la cultura de lo que tú quisieras investigar o lo que tú quisieras aprender, ya sea de las personas, conectar con las personas más que nada, los países en todo el mundo. Y como conclusión, pues el desarrollo del turismo ha ido creciendo a lo largo del tiempo y siento que va a seguir siendo un gran impacto en la sociedad porque es un concepto nuevo y que aún va a fortalecerse. Y pues ya sabemos que la idea surgió desde miles de años atrás y que hoy en día sigue abasteciendo de sus servicios. En mi opinión, la evolución del turismo ha sido un gran viaje que refleja los cambios de nuestra sociedad y de la tecnología, desde la masificación del turismo hasta la búsqueda de experiencias sostenibles. Hemos visto cómo el sector se adapta a las nuevas demandas y necesidades de los viajeros. Aunque enfrentamos algunos desafíos como la degradación del medio ambiente, también tenemos más oportunidades para crear un turismo más responsable y beneficioso para las comunidades locales, como es el ecoturismo que vimos anteriormente. Por último, creo que el futuro del turismo depende mucho de nuestra capacidad para equilibrar el crecimiento económico, como la conservación de nuestro patrimonio cultural y natural. Todo esto pues para ofrecer experiencias que sean significativas para los involucrados. En nuestra conclusión grupal tenemos que con la realización de la línea del tiempo, que abarca desde la antigüedad hasta el siglo XX, logramos comprender la evolución del turismo a lo largo de la historia. Vimos cómo en la antigüedad los viajes respondían a motivos comerciales, culturales y religiosos. En la Edad Media prevalecieron las peregrinaciones y rutas de fe. En el siglo XVI surgieron los viajes de élite como el Grand Tour y el siglo XX el turismo se transformó en una actividad masiva. Gracias a los avances en transporte, la industrialización y la globalización. Como equipo concluimos que el turismo es un fenómeno histórico en constante cambio que refleja las necesidades, intereses y contextos de cada época y que hoy constituye una de las actividades más influyentes a nivel social, cultural y económico.